Don Guillermo Díaz, buenos días. Don Luis del Pino, muy buenos días. Tenemos que hacer otro día pues alguna recomendación similar para Gustavo Petro. Lo que pasa es que me resulta difícil pensar en opciones que no incluyan insulto, en el caso de Gustavo Petro. Evidentemente, claro que sí. Bueno, vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 10 de febrero contándoles que el Partido Popular admite su impotencia ante el imparable ascenso de Vox. Las estrategias de Génova han fracasado estrepitosamente tanto en Aragón como en Extremadura. Los votantes castigan la tibieza y exigen una oposición frontal al PSOE. La formación de Santiago Abascal capitaliza todo el descontento nacional sin sufrir desgaste alguno. Alberto Núñez Feijóo asume la necesidad inevitable de los pactos para alcanzar el poder. La realidad electoral tumba los intentos de aislamiento contra la tercera fuerza política de España. Los dirigentes populares reconocen la existencia de una ola incontrolable a favor de Vox. La única alternativa posible al socialismo pasa por el entendimiento y el respeto mutuo entre ambas formaciones. Bueno, ayer se reunieron las cabezas pensantes del Partido Popular, hubo reunión del, no sé si era el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva Nacional, no sé, vamos, todo el que es alguien en el Partido Popular, pues se reunió ayer en la calle Génova para escuchar a Feijóo, su análisis de las elecciones de Aragón, y básicamente la conclusión es la que hoy viene en algún medio de comunicación con esas palabras textuales: el desánimo cunde en el PP. Yo lo que diría es que, hombre, pues se trata de un desánimo voluntario. Vistos los resultados, pues hombre, el PP ha ganado en Aragón, el PP ha ganado en Extremadura, se prevé que el PP gane en Castilla y León, se prevé que el PP gane en Andalucía, aunque pierda la mayoría absoluta, y se prevé que el PP gane en las próximas elecciones. Por tanto, ¿por qué el desánimo? El desánimo, pues es un desánimo voluntariamente elegido por el PP. ¿En qué sentido? Pues, hombre, en el sentido de plantearse objetivos estúpidos. Dice, no, es que no nos conformamos con ganar, queremos que Vox desaparezca. ¿No? Pues claro, si se plantea usted ese objetivo, pues claro, no me extraña que se desanime. Lo raro es que sea capaz de levantarse por las mañanas y no esté consumido por la depresión. Oiga, en fin, no sé, a lo mejor es que es una tontería, ¿no?, el querer que Vox desaparezca. No sé, se me ocurre que quizá sería bueno que el PP se empeñara en que desapareciera el PSOE. No sé, así como idea a lo tonto. Por el amor de Dios. Lleva el PP, desde que nació Vox, empeñado en mantenerse en un mundo que no existe. Empezaron con lo de no, Vox es una escisión del PP, tiene que volver a integrarse en el PP. Luego ya vieron que no. Entonces ya cambian el chip y entonces Vox lo que es un populismo como el de Podemos. Tampoco funcionó. Luego empezaron con, no, Vox en realidad es lo que más le interesa a Pedro Sánchez. Tampoco les ha funcionado el mantra. ¿Qué tal si empiezan a hablar a los españoles de los problemas de los españoles, empiezan a actuar para resolver esos problemas de los españoles? No sé. ¿Por qué crece Vox? Pues hombre, Vox crece, pues como dije ayer, para empezar porque no trata a las personas como si fueran idiotas. Es decir, no se pone a lanzar mantras del estilo de Vox y Sánchez, el mejor aliado de Sánchez, cuando es el PP el que está pactando todo con Sánchez aquí y en Europa. Llevan pactando pues desde que Sánchez llegó al poder en 2018. Entonces tú no puedes hacer una cosa y luego decirle a la gente otra, como si la gente fuera estúpida y no se diera cuenta de lo que pasa. Entonces, para empezar, ayudaría al PP el empezar a hablar a la gente como hace Vox, es decir, como adultos. Oye, he escuchado tus problemas y para tus problemas existe esta solución y esto es lo que yo defiendo. Por eso, solo por lo que crece Vox. Tema de la invasión migratoria.
Vamos a ver, ¿quién ha puesto en marcha la invasión migratoria en Europa? Pues el pistoletazo de salida lo dio una señora que se llamaba Angela Merkel, del Partido Popular Alemán. Y a partir de ahí, gobiernos populares y socialistas en toda Europa han estado de acuerdo en fomentar la invasión migratoria. Unas veces tomaba protagonismo unos, otras otros. Y se me olvidaban, los centristas que están entre populares y socialistas también, estilo Macron y tal. Entonces, si han estado fomentando la invasión migratoria, pues o hay una rectificación de 180 grados, es decir, o dan media vuelta y con medidas concretas, no mera palabrería, empiezan a hacer cosas para frenar la invasión migratoria, como las está haciendo Trump en Estados Unidos, o la gente votará a los partidos soberanistas, porque la gente está hasta el gorro. Durante muchísimo tiempo se ha estado ocultando la realidad. Todo aquel que denunciaba los problemas de inseguridad derivados de la avalancha migratoria era tildado de fascista, xenófobo, racista, imbécil, pelo naranja. Oiga, está bien. La gente está más arriba de los pelos, de que le tomen el pelo, de que se fomenten los problemas, de que no se resuelvan, de que se posturee diciendo que se quieren resolver para a continuación agravarlos. La gente está hasta las narices de no poder comprar ya pescado 2 veces a la semana porque el dinero suyo va a mantener a gente que viene de fuera y no contribuye un solo euro a las arcas públicas. Hombre, pues todo eso habrá que abordarlo. ¿Quién lo quiere abordar? Vox. ¿Por qué sube Vox? Por eso, porque aborda los problemas y exige soluciones. Y mientras tanto, pues el PP hoy te vota a favor de admitir a trámite una propuesta de ley de regularización de 500.000 inmigrantes ilegales y al día siguiente dice que le parece muy mal que Sánchez regularice 500.000 inmigrantes ilegales. Oiga, para empezar, aclárense, ¿con quién están ustedes? ¿Con los españoles o con los que quieren arruinar España? Ayudaría mucho el transmitir un mensaje. Y segundo, por favor, muy importante, bájense del palito, dejen la soberbia a un lado. A veces es patético ver a políticos del PP tratando con desprecio a todo el que se atreve a criticar lo que el PP hace. No sé, los que criticamos las cosas que hace el PP no las hacemos porque odiemos al PP, yo por lo menos no. Lo hacemos porque hace cosas que están mal, objetivamente mal, que son malas para España y malas para los españoles. Y me importa un soberano bledo que las haga el PP o que las haga el Surjuncorda, como si las hiciera Vox. Si mañana Vox empieza a hacer cosas que yo considere que son malas para España, pues les pongo a caldo y me fumo un puro. ¿Pero qué pasa? Pues que Vox, de momento, hace las cosas que son correctas para España, porque creen en España. ¿En qué cree el PP? ¿Cree en España? ¿Cree en Europa? ¿Cree en el Estado autonómico? ¿No cree en nada? Ese es el problema. Lo primero es aclararse. ¿Qué quieren ser ustedes de mayores? Segundo, dejar la soberbia. Ayer hablaba con un buen amigo que me decía que esa soberbia en el PP, ese así mirar por encima del hombro a los de Vox y a todo el que les critica, y ese ningunear a todo el que se atreva a no decir amén a las tonterías que hacen, que eso venía heredado de los tiempos en que se fundó Alianza Popular, que estaba fundada por señores muy campanudos, y que los famosos 7 magníficos, y que entonces pues miraban a todo el mundo pues con una especie de mezcla de clasismo, soberbia intelectual. Y claro, yo le recordaba a este buen amigo que, hombre, por lo menos en aquellos tiempos, pues resulta que los de Alianza Popular efectivamente eran soberbios, pero oiga, tenían una formación intelectual, no sé cuántas carreras cada uno, años de servicio al Estado en puestos públicos. Vamos, era gente de una talla, pues hombre, grande. Soberbios, sí, pero caramba, al menos podían aducir algún mérito para ser soberbios. Pero ahora te encuentras dentro del PP, con todos los respetos para la muchísima gente que no es así, pero te encuentras dentro del PP a soberbios que realmente dices, pero este tío ¿con quién ha empatado en la vida? Pero si no tiene ni una carrera universitaria porque no se la pudo sacar, que anda mirando a los demás por encima del hombro. Ya está bien de chorradas, bájense del palito,
desciendan a pie de calle, hablen con la gente en los barrios, miren sus problemas y resuélvanlos. Y sobre todo, dejen de estar pactando todo el puñetero día con Pedro Sánchez aquí y en Bruselas para a continuación encima acusar a los demás de que son ellos el sostén de Pedro Sánchez. Iros a pastar, hombre. ¿Os pensáis que la gente es idiota? No lo es. Y si digo todo esto es porque lo que deseo es que el PP se recupere. Porque el PP es recuperable, a diferencia del PSOE. El PSOE tiene que desaparecer. Es un partido criminal, es un partido tóxico. El más tóxico de nuestra historia democrática. El Partido Socialista ha hecho un daño a España inmenso y lo sigue haciendo. El Partido Socialista, no el sanchismo. Tercera recomendación al PP. Dejen de hablar de sanchismo. Dejen de tratar a la gente como idiota. Dejen de intentar lanzar el mensaje de que es que hay un PSOE que no es Sánchez. El PSOE es Sánchez. Sánchez no es una desviación del PSOE. Sánchez es la culminación de un partido criminal. El PSOE no es recuperable. Entonces dejen de, para empezar, recurrir a ese tipo de táctica de manipulación de masas. De verdad, que es demasiado obvia. Empiecen a trabajar para los españoles. Dejen la soberbia, arremánguense y empiecen a hacer oposición. Llevamos 8 años con Sánchez destrozando España. Y Feijóo parece que todavía no ha logrado levantarse de la siesta. Yo ya sé que las personas, hay algunas que les cuesta más expresar sus sentimientos. Yo soy una de ellas. A mí lo de expresar los sentimientos se me da muy mal, quizá porque soy Géminis. Y bueno, pues a lo mejor es que Feijóo se reconcentra y no es capaz de expresar lo cabreado que está, pero de verdad es desolador ver a Feijóo en mitad de todas las catástrofes, pues hablando como quien está recitando una oposición. Tú ves a Abascal en un mitin y ves que está cabreado con Sánchez y que le tiene ganas a Sánchez y que si puede le va a meter en la cárcel a Sánchez. Escuchas a Feijóo y no sabes si va a castigar a Sánchez ignorándole o le va a pedir matrimonio. Y dices, por el amor de Dios, este hombre no se indigna nunca. Este hombre no sufre nunca por los españoles. No siente en sus carnes lo que los españoles están sufriendo. Porque a Abascal se le nota que sí, pero a Feijóo admito que a lo mejor es que no expresa sus sentimientos, pero de verdad, entonces debería corregir ese aspecto de su personalidad. Que están desanimados en el PP. Pues no estén desanimados, leches. Es un desánimo voluntario. Olvídense de intentar acabar con Vox. Eso no va a suceder. Al contrario, Vox va a seguir subiendo. Entre otras cosas porque el viento geopolítico lo tiene de cola. Así que, ¿qué tal si se concentran en ver cómo con Vox repartirse el mercado electoral y entre los dos asesinar al PSOE? Que es lo que tendríamos que hacer entre todos. Bueno, y Óscar Puente, el peor ministro de Transportes, suma un nuevo descarrilamiento a su historial. Vamos, el currículum vitae está engordando de manera brutal el de Óscar Puente, pero no precisamente en sentido positivo. Escuchen. Óscar Puente ocultó un nuevo accidente ferroviario en Irún provocado por la rotura de una vía. Un tren de mercancías con carga peligrosa descarriló el pasado viernes en la estación de Velascoenea sin que el ministerio informara de ello a la opinión pública. Este suceso replica las causas exactas de la tragedia de Adamuz hace 3 semanas. Según relata The Objective, el gobierno ha silenciado los fallos estructurales de la red para evitar un mayor desgaste político tras la muerte de 46 personas en el siniestro anterior. Por su parte, los sindicatos mayoritarios han desconvocado la huelga tras un pacto de despacho con el ministro. Sin embargo, los técnicos denuncian la situación de absoluto abandono de las infraestructuras nacionales por la falta de mantenimiento real. La supuesta reforma integral vendida por el Ejecutivo en la línea de alta velocidad resultó ser falsa, según confirman los investigadores. La seguridad de la red sigue comprometida ante la ineficacia de la gestión estatal. Nuevo descarrilamiento, en este caso de un tren con mercancías peligrosas,
Descarrilamiento que en principio fue ocultado a la opinión pública. Está muy bien, ¿eh? El tren vive el mejor momento de nuestra historia, dice Óscar Puente, el ministro que últimamente pues ya no tuitea de manera tan agresiva. Tiene bloqueada media España, incluidos periodistas, políticos de la oposición. No sé, me extraña que todavía no haya bloqueado a Elon Musk. Todo se andará, supongo. Hasta bloqueó a Grok, a la inteligencia artificial de Twitter. O sea, es, en fin, inenarrable lo de este ministro. Pero mucho ojito con dar, por supuesto, cosas, porque me está poniendo muy nervioso esto de la investigación unidireccional. Dicen que el nuevo descarrilamiento es igual que el otro porque también rompió una soldadura. Que no está demostrado que la soldadura fuera el origen de lo de Adamuz. A ver si nos están llevando a la soldadura para que al final todo quede en nada. No, esto. En Adamuz rompió la soldadura, pero también había otras roturas. Entre ellas parece que del guardagujas, vamos, de la cosa que hace los cambios de carril. Entonces, cuidadito con las investigaciones unidireccionales. Es posible que la soldadura de Adamuz fuera la que saltara haciendo que el tren descarrilara, pero también es posible que rompiera otra cosa, como resultado la soldadura a posteriori rompiera por torsión. Entonces, bueno, examinemos todo, no demos por supuestas cosas. A lo mejor, y muy probablemente sea la soldadura, pero cuidadito con dejarnos llevar en una única dirección en las investigaciones, que esa historia ya me la sé. Y por cierto, seguimos sin ningún dato de qué pasó en el centro de control de Adif, de por qué estuvo un tren una hora desaparecido. Seguimos sin saber qué fue lo que pasó para que en una vía de tren se pierda un tren. Porque me resulta, no sé, muy llamativo el que no haya ningún dato con respecto a eso. ¿Quiénes fueron los que montaron el centro de control de Adif? ¿Qué software había ahí? ¿Cómo es posible que no haya nada que avise de que un tren no está? ¿Qué empresas fueron las contratistas de eso? ¿Quién trabaja en el centro de control? ¿Por qué no hubo ningún tipo de coordinación digna de tal nombre con el 112? ¿No les llama a ustedes la atención que esa parte de la historia, pues, en fin, se haya quedado así como en secundario? A mí sí, me llama mucho la atención y no me gusta. Bueno, Sánchez es el hombre catástrofe, es el gafe oficial. Desde que está él en el poder nos ha pasado de todo, salvo el meteorito y la invasión alienígena. Yo creo que no nos falta nada. Y Sánchez, claro, pues se ve en la obligación, seguro que le fastidia mucho, de tener que visitar zonas de catástrofe. Y ya, pues solo las visita desde lo de Paiporta, rodeado por una cápsula de seguridad, sin que la gente pueda acercarse, con periodistas, pero sin preguntas. Escuchen. Pedro Sánchez ha blindado sus apariciones públicas tras los incidentes de Paiporta. Desde ese momento, el presidente visita las zonas de catástrofe sin contacto real con los vecinos afectados. Moncloa ha impuesto un formato cerrado con autoridades y sin riesgo de protestas ciudadanas. El recuerdo de su vida ante la indignación popular marca ahora su agenda oficial. Es así como el jefe del Ejecutivo ha aplicado este estricto guión con las recientes inundaciones de Andalucía y tras el accidente de Adamuz. Sánchez prohíbe las preguntas de la prensa en sus comparecencias institucionales. El líder socialista utiliza escenarios controlados y atrezzo oficial para sus intervenciones. La transparencia desaparece en favor de una imagen de seguridad prefabricada. El galgo de Paiporta, el que tuvo que huir de Paiporta para escapar de la ira de los vecinos, el que luego se permitió insultar a los vecinos de Paiporta diciendo eran redes ultras. Por supuesto, no había ninguna red ultra, era simplemente gente que lo había perdido todo y le estaba llamando a Sánchez lo que pensaban que Sánchez era. Y le echaron a pellazos de barro de Paiporta. Al rey y a Amazon no, echaron a Sánchez. Y desde entonces ya Sánchez pues no le gusta ir a zonas
de catástrofe más que encapsulado, o bien refugiado junto a los reyes para verse asea, o bien pues rodeado de sus altos cargos y de periodistas amigos, pero eso sí, sin preguntas y por supuesto sin mezclarse con la gente. Sánchez no puede salir a la calle hace muchísimo tiempo y es normal. A los españoles, pues quienes les arruinan no les caen muy bien. Quienes les traicionan día sí día también no les caen muy bien. Quienes les saquean para luego enviar el dinero al exterior, quién sabe para acabar en qué bolsillos, pues no les gustan muy bien. Y quienes se gastan el dinero de mantenimiento de los trenes en pilinguis y en corruptelas, pues tampoco les caen muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Los españoles son raros, ¿verdad? Bueno, la regularización de Sánchez, curiosamente, no ha motivado ninguna acción por parte de Bruselas. Hay un pacto en Europa vigente que dice que los países no pueden unilateralmente hacer regularizaciones masivas, que al menos tienen que consultar con otros países, porque regularizar en España implica regularizar en zona Schengen. Pero nada, nadie ha movido un dedo en Bruselas para decir a Sánchez, pero tío, ¿qué estás haciendo? En cambio, si Orbán se sale del guión y dice, pues aquí no entra ni un inmigrante, todavía se le ponen una multa diaria de 20.000 euros. Ajá. Ya. ¿Se dan ustedes cuenta de por qué la clase política europea está colapsando? Pues porque están actuando contra los europeos. Y hombre, pues al final se le llena a la gente el gorro de pipas, ¿no? Quien, sin embargo, tiene muy claro el riesgo de la inmigración masiva es el gobierno de Trump, que está cortándola de manera radical. Y el gobierno de Trump acaba de preguntar a Bruselas, oye, perdona, ¿esto que ha hecho Sánchez, cómo se come? Porque resulta que ahora esos que regulariza tienen libre circulación por toda la zona Schengen, ¿no? Escuchen. La administración Trump ha exigido explicaciones por escrito a Bruselas ante la regularización masiva de inmigrantes en España. Washington ve con máxima preocupación esta medida del gobierno de Pedro Sánchez por su impacto directo en la seguridad global. El plan otorga papeles a casi 1 millón de personas sin verificar rigurosamente sus antecedentes penales en sus países de origen. Esta decisión unilateral de Moncloa compromete la integridad y el control de fronteras en todo el espacio Schengen. El canciller alemán Friedrich Merz se suma al enfado internacional y califica la iniciativa de contraria al espíritu europeo. Berlín valora incluso una queja diplomática formal ante el riesgo de desestabilización en el continente. Bruselas alerta ya sobre un efecto llamada inmediato en los consulados de Marruecos por estas políticas. Pedro Sánchez aísla a España de sus aliados occidentales con su agenda de fronteras abiertas de esta manera. Bueno, pues no sé, esperaremos a ver si Bruselas hace algo, ¿no?, con la regularización de Sánchez. Por lo pronto Estados Unidos pide explicaciones por ver si le puede salpicar el asunto. ¿Va a tener Estados Unidos que mostrarse ahora más estricto en la vigilancia en frontera en los vuelos que lleguen desde Europa? Entre otras cosas, la regularización masiva se lleva a cabo sin ningún tipo de comprobación de antecedentes penales, lo cual significa que podría estar Sánchez regularizando a yihadistas que pudieran atentar en el futuro, con lo cual, claro, a Estados Unidos le plantea un problema. Quiere decir que ahora desde Francia puede venir un tío con papeles en regla en la zona Schengen que en realidad es un yihadista. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y mientras tanto, pues un dato, en fin, estremecedor, positivo pero estremecedor, que viene de Sant Cugat, en Barcelona. Escuchen. Vox ha logrado depurar el censo municipal de Sant Cugat tras destapar miles de empadronamientos ilegales. La formación ha forzado la baja administrativa de más de 5.000 inscritos que no cumplían los requisitos de residencia real en la localidad barcelonesa. Esta limpieza del padrón responde a la exigencia de un registro riguroso frente al descontrol previo permitido por la administración local. La presión fiscalizadora de Vox ha obligado al ayuntamiento a ejecutar estas revisiones técnicas para
frenar el fraude de los servicios públicos. El partido reivindica que el censo debe reflejar únicamente a quienes cumplen la ley y residen de forma efectiva en la ciudad. Se pone fin así a las inscripciones irregulares que distorsionaban la realidad demográfica y social del municipio. Vamos a ver. 5.000 empadronamientos irregulares en Sant Cugat. Sant Cugat no llega a los 100.000 habitantes. Quiere decir que el 5% del censo era falso. 5%. En Sant Cugat, en las últimas elecciones municipales, hubo no llega a 40.000 votos emitidos. 40.000. Quiere decir que el número de empadronamientos irregulares era igual al 12,5% de los votantes activos de Sant Cugat. En Sant Cugat, en las últimas elecciones municipales, ERC, el PSC, el PP, la CUP y Vox, todos ellos tuvieron menos de 5.000 votos. Es decir, hubo menos votantes a esos partidos que empadronamientos irregulares había en Sant Cugat. Ajá. ¿Alguno de esos empadronados irregularmente pudo votar en las municipales? No sé, me parece alucinante. ¿A ustedes no? Si en Sant Cugat había un 5% de empadronamientos irregulares, ¿podemos hacer reglas de 3? De 50 millones de habitantes que hay en España, ¿podemos deducir que 2,5 millones son empadronamientos irregulares? No sé, si la regla de 3 funciona. No lo creo, pero resulta llamativo, ¿verdad? Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen martes, amigos de Radio Libertad. Saludos de parte de todo el equipo de Voz.us. Os traemos hoy actualizaciones del caso Epstein. Su ex socia, Ghislaine Maxwell, condenada por delitos cometidos a su lado, se negó a testificar ante el Congreso estadounidense. Un comité encabezado por los republicanos la había convocado a declarar como parte de sus pesquisas sobre el fallecido financista. Maxwell se acogió a la quinta enmienda, que establece que una persona no puede verse obligada a testificar en contra de sí misma. Ahora atención, porque sus abogados dijeron que ella sí está dispuesta a declarar, pero solo si Trump le concede antes la clemencia. El letrado incluso dijo que Maxwell puede explicar por qué Trump y el expresidente Bill Clinton son inocentes a pesar de sus vínculos con Epstein. También nos contamos hoy que comenzó el juicio contra Instagram y YouTube por generar adicción en menores. Vale destacar que el caso, que comenzó este lunes en Los Ángeles, no se centra en el contenido de Instagram ni el contenido de YouTube, sino que en el diseño de sus algoritmos y sus funciones de personalización. Por último, os invito a leer un reportaje en profundidad que llevamos en portada sobre el Obamacare. El ambicioso plan de salud de Barack Obama se encuentra en avivado debate ahora mismo en Estados Unidos. Nos preguntamos hoy si el Obamacare cumplió sus promesas. Es decir, que más gente tenga seguro médico, bajar los precios de los seguros y ampliar la cobertura para quienes tienen enfermedades preexistentes. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago.